Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Hoy vamos a hablar del derecho ante los sistemas de inteligencia artificial, la búsqueda de una nueva dogmática. Este videoclase, esta actividad, se desarrolla en el marco de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, que está financiada por la Comisión Europea y que estamos desarrollando en la UNED. La Unión Europea nos pide que advirtamos que las opiniones que vamos a verter son de nuestra responsabilidad y en ningún caso achacables a la Unión Europea o a la CEA, que financian la actividad. Además, esta actividad se enmarca también en las actividades de la cátedra ISAAC, Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, que está establecida en la Facultad de Derecho de la UNED en virtud del convenio entre la UNED y el Instituto IFAC del CNR italiano. El objetivo del vídeo que estamos desarrollando es ver cómo se está construyendo la nueva dogmática del derecho de la inteligencia artificial y cómo debemos buscar precisamente la construcción de la dogmática. Cuando planteo o utilizo la palabra dogmática, me refiero a la doctrina, o lo que usualmente se conoce como la disciplina o el propio derecho, es decir, las ideas, las instituciones, los principios, los fundamentos que conformarían ese derecho en desarrollo, que es el derecho de la inteligencia artificial. Ese derecho de la inteligencia artificial es una disciplina que podríamos enmarcarla dentro de la más general, que es el derecho emergente de la ciencia y la tecnología, que fundamentalmente se está desarrollando a través de dos sectores actualmente. Uno es la nueva regulación de los datos y otro es, del que vamos a hablar hoy en especial, que es el derecho de la inteligencia artificial, también llamado por otros el derecho de los robots, el derecho de la robótica, la ley robótica o el derecho de los sistemas de inteligencia artificial. Vamos a dividir la exposición en dos apartados. En un primer lugar vamos a ubicar el derecho de la inteligencia artificial en el más amplio derecho emergente de la ciencia y la tecnología, y luego vamos a intentar definir ese derecho de la robótica, ese derecho de la inteligencia artificial, a través de los principios que lo pueden estar definiendo, lo pueden estar configurando, fundamentalmente en Europa, a través de el futuro reglamento de inteligencia artificial, o también conocido como Ley de Inteligencia Artificial, que regula los sistemas de inteligencia artificial en Europa y que está próximo a ser formalmente aprobado y publicado. En cuanto al emergente derecho europeo de la ciencia y de la tecnología en la era digital, quiero comentarles que es un derecho en desarrollo. Tienen varios vídeos también en estas series sobre este derecho europeo, a los que les invito a visionar para un mayor desarrollo, pero voy a dar 4 ideas fundamentales. Se trata de una respuesta a este derecho del poder legislativo, del poder regulatorio, del regulador, ante los desafíos del desarrollo tecnológico en la actualidad y las grandes innovaciones tecnológicas que estamos viviendo, fundamentalmente en el mundo digital, en el proceso de digitalización, ¿no? Sobre todo a través de la convergencia de tecnologías y a partir de una serie de desafíos que hacen que esas tecnologías se implementen y se desarrollen a nivel transfronterizo y a nivel global. Se enfrenta, además, a los desafíos propios de cualquier tipo de innovación tecnológica, cuando tratamos de regular cualquier innovación tecnológica, fundamentalmente teniendo en cuenta pues, que hay riesgos críticos sobre la incertidumbre de no saber a qué nos vamos a enfrentar, riesgos de la propia aplicación e implementación de ese derecho, y luego los propios desafíos de, precisamente, la digitalización, que implica su carácter o naturaleza transfronteriza o global frente al poder regulatorio, que es un poder, digamos, tradicionalmente estatal o de los estados, aunque en el ámbito de la Unión Europea sea un actor clave precisamente en el desarrollo de este modelo normativo, modelo regulatorio. En este ámbito podemos encontrar diferentes desarrollos normativos importantes, los he comentado antes, fundamentalmente los sistemas de inteligencia artificial y la nueva regulación de datos, que no dejan de tener cierta conexión unos con otros porque estamos en un momento de convergencia tecnológica y de digitalización, pero aquí nos vamos a centrar precisamente en la parte que es el derecho de la inteligencia artificial o el derecho de la robótica, sin perjuicio de que la cuestión de la regulación de los datos sea objeto de atención en otros vídeos. Bien, sobre el derecho de la inteligencia artificial se ha dicho muchísimo. Algunos autores hablan de
Lex Robótica, de derecho robótico. Es verdad que antes de que se empezara a desarrollar el futuro reglamento de inteligencia artificial, estuvo más de moda hablar de robots o hablar de robótica, y en cambio ahora se ha preferido, el reglamento finalmente habla de inteligencia artificial en el nombre, pero luego en el contenido habla de sistemas de inteligencia artificial, y esto es debido fundamentalmente a que podemos entender, por un lado, que no necesariamente los sistemas de inteligencia artificial van a implicar que haya sistemas robóticos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no hay una única inteligencia artificial. Es muy difícil definir la propia inteligencia artificial. El reglamento lo hace de una forma muy flexible y habla de sistemas que de alguna manera implican cierto componente de autonomía. Eso nos permitiría aplicar el reglamento prácticamente a cualquier sistema que pueda tener cierta autonomía a la hora de orientarse o desarrollarse o tomar ciertas decisiones, ¿no? Es verdad que hay múltiples tipos de diferentes sistemas de inteligencia artificial que para algunos autores no van a ser nunca inteligencia artificial. Adela Cortina entiende que mientras esos sistemas no sean capaces de ser conscientes de sí mismos y adoptar sus propias decisiones al margen de las instrucciones que se les dota, no son realmente inteligentes. Eso hoy en día no existe actualmente. Pero sí es verdad que a partir de los algoritmos, de las formulaciones matemáticas que se les instrumentan, son capaces estos sistemas de, a partir de grandes cantidades de datos, mejorar y tomar decisiones, ¿no? Con cierto grado de autonomía. El desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial es tan importante que la Unión Europea, cuando ha tratado de hacer frente a este desarrollo tecnológico, lo ha hecho de una manera bastante diferente a otros modelos normativos, ¿no? El modelo normativo europeo del derecho europeo de la ciencia y la tecnología se basa fundamentalmente en el principio de que la persona debe estar por encima de los sistemas y el principio de precaución y de prevención, y por tanto evitar riesgos no necesarios, mientras que otros modelos normativos, como el modelo americano o el modelo chino u otros modelos, tienen otros objetivos, otras orientaciones, quizá más liberales en el caso de Estados Unidos, quizá con otra orientación en el caso de China, y en el caso de Europa es un modelo normativo en desarrollo quizá más lento, pero que tiene claro que hay que prohibir ciertos desarrollos tecnológicos que pueden ser de alto riesgo, pero de un riesgo que es tan alto que se llega a ser inasumible o inaceptable. Entonces se ha construido, o la Unión Europea ha construido el denominado la pirámide del riesgo, para poder distribuir, clasificar, categorizar los diferentes sistemas de inteligencia artificial que se pueden desarrollar para prohibir la puesta en servicio o la puesta en el mercado europeo de ciertos sistemas de inteligencia artificial cuyo riesgo se considera que es inaceptable, y por eso esos sistemas se prohíben. Cuidado, se prohíbe su puesta en servicio en el mercado europeo. Eso no quiere decir que no se puedan desarrollar esas tecnologías o esos sistemas. Se pueden desarrollar, por supuesto, fuera de Europa, pero incluso también dentro de Europa. El reglamento que se ha ya acordado solamente regula la puesta en circulación y en servicio de estos sistemas en el mercado europeo. Por tanto, no regula la investigación y el propio desarrollo de estos sistemas tecnológicos. Y por supuesto no va a afectar, porque no puede, por razón de la soberanía jurisdiccional que nos limita al ámbito de la Unión Europea, delimitar qué se desarrolla fuera de la Unión Europea. Hay otros sistemas que van a ser de alto riesgo, se van a someter a ciertas condiciones regulatorias muy fuertes. En cambio, otros que plantean riesgos mínimos, simplemente se van a sujetar a lo que se denomina obligaciones de transparencia, es decir, que las personas sepan que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial y cuáles son los objetivos de esos sistemas, y otros que no plantean ningún riesgo, aunque eso a veces es difícil de determinar, pues no van a estar sometidos a ningún tipo de regulación. La regulación es muy flexible, ¿no? Yo digo que es muy difícil lo de plantear cuando el riesgo es mínimo o bajo, porque con independencia del sistema que estemos utilizando y que pensemos que puede ser de sistema de riesgo bajo, en cuanto pueda haber menores o personas vulnerables que interactúen con los sistemas, va a haber riesgo, con lo cual, por muy nimio que pueda ser ese riesgo, va a existir, ¿no? Pero ese es el modelo normativo que estamos desarrollando en la Unión Europea, el ser humano en el centro y la regulación basada en el riesgo. El estado actual de la tramitación del reglamento de inteligencia artificial, provisional porque no puede ser de otra manera, en los próximos meses
se va a publicar y va a entrar en vigor, pero de momento, desde la propuesta inicial de la Comisión Europea ya tenemos las posiciones del Consejo, del Parlamento Europeo, y recientemente tenemos ya un acuerdo, después de la negociación en el llamado trílogo, que se ha formalizado el 13 de marzo de 2024. A través de ese acuerdo formal ya tenemos un texto que se ha publicado, en el cual tenemos ese reglamento de inteligencia artificial. Entendemos que el texto no va a variar, más allá de alguna corrección, de algún error formal, pero estamos pendientes de la aprobación formal por parte del Consejo, y una vez el Consejo apruebe formalmente el texto, bueno, por explicar básicamente el proceso legislativo en la Unión Europea, la iniciativa legislativa corresponde a la Comisión Europea, que es quien lo planteó. Una vez la Comisión Europea plantea la necesidad de legislar esto, en este caso la inteligencia artificial, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan sus posiciones. Una vez el Consejo y el Parlamento adoptan sus posiciones, negocian con la Comisión Europea en lo que se denomina el trílogo para intentar llegar a un acuerdo. Las tres partes ceden y finalmente se llega a un acuerdo, como finalmente hemos visto. La aprobación formal tiene que ser del Parlamento y del Consejo. Sin esa aprobación formal por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, no habría aprobación formal del texto, y el texto no se publicaría en el Diario Oficial y, por supuesto, no entraría en vigor. Esperamos que en los próximos meses podamos ya poder decir que ya existe una aprobación formal total del reglamento, pero actualmente hay un texto aprobado formalmente por el Parlamento, pero no por el Consejo. No obstante, como consideramos que ha habido un acuerdo entre Comisión, Consejo y Parlamento, y no va a variar el texto, podemos decir ya que tenemos un texto definitivo. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo derecho de la inteligencia artificial en la Unión Europea? Pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de la inteligencia artificial centrada en el ser humano y fiable. Es decir, que sea una inteligencia artificial, o que sean unos sistemas de inteligencia artificial que sean fiables y que se centren en la mejora del servicio a las personas. Se tiene que garantizar además un elevado nivel de protección de la salud, de la seguridad y de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular de la democracia, del Estado de Derecho, de la protección del medio ambiente, frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que advertir que los sistemas deben respetar todos los derechos y libertades fundamentales. Aquí el artículo 1 de la futura ley de inteligencia artificial habla de, en particular, la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente. Pero dice en particular, hay que respetar todos los derechos y libertades que están en la Carta, no solamente la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente. Se ha puesto como ejemplo para dar énfasis precisamente a la garantía del Estado de Derecho y la democracia frente a los riesgos o desafíos que implican las actuales conocidas tecnologías, fundamentalmente en redes sociales, por las fake news, pero hay ciertos desafíos futuros que no somos conscientes. También la Unión Europea es consciente de los riesgos que plantean para el medio ambiente el desarrollo tecnológico, pero lo cierto es que los desafíos se pueden plantear para cualquier otro tipo de derecho y libertad fundamental que hoy en día podemos no ser conscientes de ellos, ¿no? También pretende brindar apoyo a la innovación y, por tanto, permitir y flexibilizar el desarrollo tecnológico. De hecho, lo hace, porque casi toda la regulación está limitando la puesta en servicio, la puesta en mercado de la tecnología, y, por tanto, no evita la posibilidad o no excluye la posibilidad de que se desarrolle tecnología basada en sistemas de inteligencia artificial que pueden ser muy interesantes. Además, discrimina bastante bien entre el uso civil y el uso militar o por razones de orden público de ciertos sistemas de inteligencia artificial, de tal manera que vamos a tener que distinguir muy bien cuándo se pueden utilizar ciertos sistemas de inteligencia artificial, porque puede ser que para uso civil no, pero para uso militar o para uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad sí esté permitido. Y, como hemos comentado, claramente van a ser unas normas armonizadas, por tanto, para toda la Unión Europea, para los 27 Estados miembros, para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, no para su desarrollo e investigación, que no está regulada. Prohibiciones de determinadas prácticas de inteligencia artificial que se consideran excesivamente riesgosas, requisitos específicos para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y obligaciones para los operadores que utilicen estos sistemas de inteligencia artificial, normas armonizadas de transparencia a ciertos sistemas que implican un menor riesgo, normas sobre el seguimiento del mercado, vigilancia del mercado y gobernanza y ejecución, y medidas de apoyo a la innovación, prestando especial atención a las pymes y a las empresas emergentes para permitir que desarrollen adecuadamente y usen adecuadamente estos sistemas de inteligencia artificial.
Bien, estos son los objetivos de la norma. Si tenemos en cuenta esto, y después de realizado un análisis de la norma, podríamos intentar identificar cuáles son los principios que van a definir, cuáles son las instituciones que van a definir este derecho de la inteligencia artificial que está en pleno desarrollo. Por supuesto que estamos hablando, o nos hemos fijado en la Unión Europea. En realidad, el derecho de la inteligencia artificial debería tener en consideración el modelo normativo, el desarrollo normativo que se está desarrollando también a nivel de Naciones Unidas, a nivel del Consejo de Europa. El Consejo de Europa está trabajando mucho en una nueva convención en esta materia, y además de la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, los propios instrumentos normativos y desarrollos normativos de los Estados. Por ejemplo, nosotros, si nos situamos en España, tenemos que tener en cuenta la normativa de Naciones Unidas, la normativa del Consejo de Europa, la normativa de la Unión Europea y la normativa nacional. Que no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que es verdad que la normativa de la Unión Europea, en la medida en que es armonizada, va a hacer que la normativa estatal tenga únicamente el espacio que le deje el propio reglamento de inteligencia artificial. No va a tener mucho más espacio porque la normativa que se está utilizando en la Unión Europea es el instrumento normativo del reglamento. ¿Cómo podemos buscar o cómo podemos identificar cuáles son los principios que deberían definir este derecho de la inteligencia artificial? Algunos autores que ya han trabajado este intento de construcción dogmática del derecho de los robots, como Moisés del Barrio, por ejemplo, en 2019, planteaba algunos principios. El principio de indemnidad, que podemos ver que claramente está imbuido dentro del reglamento de la inteligencia artificial, proteger a los seres humanos frente a la utilización de las máquinas por defecto y diseño, poner a la persona por encima. El principio de exclusión de la atención por un robot, en particular en materia de asistencia personal, es decir, esto en realidad es un incisivo en poner a la persona por encima. Por tanto, el habeas tecnológico, la cuestión de que la persona decida si quiere o no interactuar con los sistemas de inteligencia artificial. El principio de protección de la libertad humana, de la libertad de la persona con el límite de la seguridad de los demás, y también el principio de protección de la privacidad. Todos ellos, en realidad, podrían concentrarse o definirse en uno, la persona, ¿no? La protección de la persona. Hay otros principios que entendemos que habría que considerarse y que habría que citar, aunque también estén vinculados a este principio de protección de la persona, como puede ser la dignidad humana, la protección de la dignidad de la persona, que es el fundamento al final de la libertad y de los derechos de las personas, el principio de autodeterminación. Es la persona la que debe autodeterminarse, una superación del habeas data hacia ese habeas tecnológico que estaba comentando, la soberanía personal como regla general, aquí aplicable a los sistemas de inteligencia artificial. Otro principio que entiendo también aplicable y derivado del derecho europeo de la ciencia y la tecnología es el principio de neutralidad tecnológica, es decir, entiendo que en principio el regulador debe ser neutral a la hora de regular los sistemas de inteligencia artificial y también debe ser neutral en su aplicación, de tal manera que la normativa se pueda adaptar a las diferentes innovaciones, en este caso de los sistemas de inteligencia artificial. Los principios de prevención y precaución propios del modelo normativo europeo deben estar presentes también en el modelo normativo y en el desarrollo del derecho de la inteligencia artificial. El principio de innovación regulatoria y que, por tanto, la propia regulación sea capaz de adaptarse, sea capaz de ser innovadora y, por tanto, desarrollemos sandboxes regulatorios que permitan el ensayo y error para, precisamente, buscar nuevas fórmulas regulatorias, incluso con colaboración público-privada, y el principio de cumplimiento ético normativo desde el diseño, lo que se denomina la superación del privacy by design, y que desde el diseño, desde la idea que tiene un investigador para desarrollar una tecnología hasta su diseño y su implementación, se haga con las máximas garantías de los derechos y libertades de las personas, del respeto de la normativa aplicable y, por supuesto, de los principios éticos. Eso garantizaría un desarrollo tecnológico adecuado. En mi opinión, partiendo de esos principios que había apuntado en su momento Moisés del Barrio, creo que podríamos fundamentar los principios en la dignidad humana, el principio de autodeterminación, la neutralidad tecnológica, prevención y precaución, innovación regulatoria y cumplimiento ético y normativo desde el diseño de la tecnología. Esto permitiría que definamos lo que debería ser el derecho de inteligencia artificial. Creo que el reglamento va en esta línea, el futuro reglamento de inteligencia artificial, y por tanto de sentar las bases de la dogmática de las instituciones y principios del derecho de la inteligencia artificial.
Estamos en un momento de una gran vorágine de publicaciones, de doctrina, de dogmática sobre inteligencia artificial que tratan de, desde diferentes sectores del derecho, hacer frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Muchos autores hablan, bueno, ¿y qué tiene que hacer el derecho frente a la inteligencia artificial? ¿Cómo debe comportarse el jurista o qué debe hacer el jurista frente a los desafíos de la inteligencia artificial? Desde la abogacía, el legal tech, desde la judicatura, desde la digitalización de los procedimientos administrativos, desde la administración pública, el derecho público ante la inteligencia artificial. Ahí he puesto algunos ejemplos de libros que tratan precisamente sobre todos estos temas. En realidad, lo que nos queda por hacer, lo que nos queda por desarrollar a todos en conjunto, es debatir y reflexionar para poder precisamente desarrollar un derecho de la inteligencia artificial que sea tal, es decir, una dogmática adecuada que nos sirva para todo el derecho de la inteligencia artificial y no solamente o únicamente para ciertos sectores del mismo o para ciertos apartados. Como conclusiones del vídeo diríamos que hay un emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología, como hemos dicho ya en otras presentaciones. Como parte de ese derecho europeo de la ciencia y la tecnología está la nueva regulación de los datos, también está el desarrollo del derecho de la inteligencia artificial o de la robótica. Nos hemos centrado precisamente en este vídeo en la necesidad de una dogmática del derecho de la inteligencia artificial que pueda identificar las instituciones propias y los principios que deben definir ese derecho, deben orientar ese derecho y la aplicación a su vez de ese derecho que está precisamente en desarrollo de la inteligencia artificial. Hemos identificado esos principios, los hemos explicado y los sometemos a la reflexión, al debate y al comentario. Muchas gracias por su interés, esperamos seguir contando con ustedes.